Ya le hice. Ya, chévere. Porque los negros, no sé por qué vienes. Ya, listo. Entonces, verán, el análisis histórico parte de lo siguiente, del análisis de las revoluciones liberales que ya vimos, ¿no es cierto?, en la Revolución Francesa, todo el lío que se armaba, ¿no es cierto?, con la reina, que se el despilfarro del rey, el que cayó el monarca, y un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Luego vino la lucha obrera, que apareció el capitalismo, el proletariado, y ellos prácticamente lo que buscaban era también tener un poco más sus derechos, ¿sí? Las democracias modernas. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, sí, que dio el avance para lo que es la Organización de Naciones Unidas, sí, para que se unan todos estos países para formar o irse en contra de los crímenes, en contra de la humanidad. Conclusión de lo que había ocasionado Hitler hasta aquel entonces. De hecho, sí, y antes de pasar voy a hacer una pregunta nada más. ¿Cuántas personas de aquí son nuevas? Aquí dicen Henry López. Ya, levanten la mano, ya. Presente. Levanten la mano, muchachos. Verán, en el celular o en la computadora en los tres puntitos. En esos tres puntitos que se hacen unos emoticones. Eso, qué inteligente. Muy bien, Valerie. Valerie es nuevita. Primera clase de sociales. ¿Quién más? Nicole Heredia. Hecho. Ahí está alguien más. Ya, listo. Entonces hay dos personas nuevas. Ya, no se preocupen directamente, como ustedes dan el examen en junio, créanme que va a haber mucho tiempo para repetir las clases que hemos visto. Es más, para el mes de diciembre se arranca el curso con las personas que recién acabaron de ingresar. Simplemente están ahorita en un periodo en el cual están teniendo ya unas clases, luego se van a repetir, obviamente, las clases que tuvimos ahorita, pero decirles, ¿no es cierto?, que en diciembre, cuando se abre ese nuevo curso, van a estar ustedes directamente. Así que no se preocupen por los temas que ya hemos pasado, ¿sí? A la larga van a terminar viendo todos esos temas, al menos ustedes que dan la prueba en junio, más que necesario. Sí estamos, ¿no es cierto? Ya pasemos. Entonces, hay tres generaciones de los derechos humanos que comúnmente se le conocía. Hoy estamos en la cuarta generación. Entonces, lo primero que van a hacer, esta parte sí quiero que les la copien. De hecho, copien en sus cuadernitos esta tablita que ustedes están viendo ahorita en esta pantalla. Por favor, copien bien bonito, con colores, no sé cómo le hagan, con plastilina. Sí, pero que se vea bien chévere, ¿hecho? Entonces van a copiarla en este momento y luego vamos a hablar un poquito de qué se refiere la Declaración de los Derechos Humanos y estas tres generaciones. Ya le hice. ¿Ya todos terminaron? Diego Casa, no, esperemos, todavía está. Diego, no termina, ¿no es cierto? Ya le hice, ya terminé. Ya, excelente. Entonces, las tres generaciones de los derechos humanos. La primera generación que se trata de la libertad, ¿sí? Que lo que busca directamente es centrar, ¿no es cierto?, a todos los seres humanos como un vínculo más centrado y que todos podamos hacer las cosas por nuestras propias acciones, sí, que no haya ningún problema ni un conflicto para la toma de decisiones. De hecho, entonces, este era directamente enfocado en los derechos civiles que tenemos y también políticos. ¿Estamos? La segunda generación hablamos de igualdad. Sí, lo que buscamos es que todos los seres humanos tengan los mismos derechos, ¿no es cierto? Los mismos derechos. En este punto, económicos, derechos sociales y derechos culturales, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando, un ejemplo nada más, aquí en la ciudad, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, los indígenas, los mestizos, los blancos tengan los mismos derechos, ¿no es cierto? Todos por igual. Y la tercera generación que me habla de la solidaridad, que hablamos de justicia, paz y solidaridad. Sí, esa es la tercera generación. Y quiero que se acuerden muy bien la fecha, hecho porque en la prueba no está directamente la primera generación de los derechos humanos. No te ponen, por ejemplo, en el siglo XVII y te ponen un párrafo inmenso y tienes que hacer referencia si eso es libertad, igualdad o solidaridad. Creo que estaría de más, ¿no es cierto?, decir estas tres cosas. Por ejemplo, libertad. Deme un ejemplo de libertad. Sí, de libertad. Sami, un ejemplo de libertad. La libertad que tenemos todos, o sea, no libertinaje, sino libertad cuando quieres salir. Libertad es cuando quieres salir, solo en eso piensan. Libertad de expresión, dicen. Exactamente, bien, Richard. Excelente, ¿no es cierto? La libertad de expresión.
A eso se refiere, aunque son derechos, eso es también un poco civil, ¿no es cierto? Y políticos, a que ustedes tranquilamente pueden postularse para ser presidentes, asambleístas y cualquier cuestión, ¿no es cierto? El derecho al voto también. Ya, eso ¿a qué me refiero? ¿Libertad o igualdad? Igualdad. Igualdad. El derecho a voto, en cambio, estamos en la segunda generación, que lo que refiere es la igualdad. ¿Sí? Lo que buscamos es directamente la igualdad. Espera un ratito. Voy a apagar el celular que está sonando. Los pañales, dice. Ya. Entonces, la segunda es igualdad, que estamos hablando de eso, el derecho al voto directamente. La tercera, que estamos hablando de solidaridad, ¿no es cierto? ¿Qué es ser solidario? ¿A qué se refiere con solidaridad? Tomando en cuenta que me habla de justicia, paz y solidaridad. ¿A qué se refiere? Aquí en Nicole Heredia. ¿Aló? Me repite la pregunta. Y lo peor que está viendo la pantalla, digo, qué atentísima que está clases, preguntemos. ¿Qué también estará viendo? Películas de Netflix está viendo la pantalla. Cuando nos referimos a solidaridad en base a justicia, paz, ¿no es cierto? Y solidaridad, un ejemplo de solidaridad que asemeje este tipo de derecho, ¿cuál puede ser? ¿Qué es ser solidario? ¿Lo mismo? Por ejemplo, me parece que claro, el MIES se encarga de dar incluso créditos para las personas que, por ejemplo, tienen discapacidades, son de bajos recursos, bueno, etcétera. ¿Hecho? Entonces, tomando en cuenta esto, a eso nos referimos con solidaridad. Sí, en base a justicia, paz y solidaridad. ¿Hecho? Sí estamos, ¿no es cierto? Entonces, primera generación, libertad. Y ya les estoy diciendo que les van a poner siglo tanto, un párrafo inmenso y que determines a qué tipo de generación pertenece. Segunda generación, igualdad. Y tercera generación, solidaridad. ¿Estamos? Ya. Ahora ustedes van a hacer algo. En este momento, en 5 minutos, van a consultar cuál es la cuarta generación. ¿Sí? Ahorita, no importa en sus pantallas, celulares, ahorita no importa que se distraigan un poco, van a consultar a qué se refiere la cuarta generación, que estaría por demás entendido, ¿no es cierto?, que empiece en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, denle, chicos, tienen 5 minutos para consultar eso. Ya le hice. Ya, excelente, muy bien. Entonces, ahora sí, a ver a quién le sentenciamos. Henry López, ¿a qué se refiere la cuarta generación de los derechos humanos? Ojo, no dije cuarta revolución industrial, verán, por si acaso. Ya, los derechos de la cuarta generación hace énfasis a lo que es a la sociedad de información. O sea, en pocas palabras decimos que el valor que defiende es la información. Exactamente. Ya, veamos otro punto de vista. Preguntémosle a Valeria Calo. Ahí está, alzando la mano. Pregúntame. A ver, habla, Valeria. Ya te vamos a dar la oportunidad esta vez. Me salió que los derechos de la cuarta generación son el derecho a la democracia, el derecho a la información y el derecho al pluralismo. Ya, exactamente. Ya. Siguiente. Entonces, ya estamos viendo que la cuarta generación prácticamente se refería a lo que es el acceso a la información, ¿no es cierto? Para todos prácticamente. Y también se refiere un poco a la naturaleza, a la generación de una cultura más naturalista, así que podamos directamente cuidar el medio ambiente. ¿Hecho? Sí, a eso se refiere lo que es la cuarta generación y nosotros estamos prácticamente en la cuarta generación. En la primera generación tenemos derechos fundamentales y derechos políticos, que era a lo que se refería, ¿no es cierto? Dentro de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad y los derechos civiles. De hecho, los derechos políticos, en cambio, ¿cuáles son? La libertad de reunión, libertad de asociación y libertad de expresión. Es por eso que ustedes ahorita pueden entrarse a Facebook y escribir cualquier cosa, ¿no es cierto? Denunciando en grupos de WhatsApp. Sí.
También tenemos la libertad de reunión, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, ahorita, aunque ustedes no lo puedan creer, estamos reunidos a través de una plataforma y estamos hablando directamente, están todos aquí, ¿no es cierto? Están prendidas ya sus cámaras y todo, cosa que en algunos países no se puede hacer por varios conflictos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no hay una libertad de asociación, es decir, incluso nosotros podemos decir eso porque estamos acá en un sistema laico. Si estuviésemos aquí, por ejemplo, hablando de una religión, podemos hablar de una, la Sami por allá con otra religión, el Diego por allá con otra, ¿no es cierto? Y hablar de diferentes cosas y no nos van a dar ahí relajo porque estamos dentro de nuestros derechos, ¿sí? La segunda generación, en cambio, se basa a los derechos de la educación, derecho al trabajo, derecho igual salario, derecho al descanso y al ocio, que es el que más les gusta, ¿no es cierto? Pero veamos lo siguiente, que el derecho a la educación, hay que tomar mucho en cuenta que, por ejemplo, ustedes tienen derecho a acceder a un ¿cómo se llama? Al sistema de educación superior, a la universidad, a lo que sea que se vayan a ir, ustedes están en todo su derecho de poder acceder, ¿no es cierto? Pero deben tomar en cuenta lo siguiente, y aquí viene la parte, así como ustedes tienen derechos, también tienen deberes, ¿no es cierto? Los derechos son los que yo tengo que pedir y los deberes es lo que yo tengo que cumplir, ¿no es cierto? Para poder lograrlo. Entonces, el Estado como tal, ustedes saben que ahí tenemos colegios, escuelas fiscales, institutos fiscales, universidades fiscales, y también tenemos del otro lado de la moneda, que son todos particulares, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dirán, cuando las personas que pueden estar en colegios fiscales, ¿no? Que aquí solamente niñados, ¿no es cierto? Pero puede haber personas que estén en colegios fiscales, ¿sí? Entonces, las personas que están en colegios fiscales, quizás ustedes piensen que no les cueste nada, pero hoy les digo, ¿no es cierto? Que el Estado gasta cierto margen de dinero en ustedes, ¿sí? E incluso me parece que el hermano Miguel me parece que es mitad, mitad. De cierta manera es particular, pero el Estado también pone cierto valor para cada estudiante. Ahora, ese es su derecho, ir a la educación, pero el Estado les va a pedir para ir a la universidad, ¿no es cierto?, que ustedes cumplan con un deber, que aseguren al Estado que ustedes van a entrar a la universidad y no van a perder, o sea, van a aprobar y van a graduarse y cosas por el estilo. ¿Y cómo se aseguran de eso? Y es por eso las evaluaciones que les toman. Desde cuando se daba la evaluación en papel, bueno, antes no había esta evaluación, había la evaluación que era de admisión a las universidades, que ibas tú a cada universidad y dabas tu evaluación. Luego ya hubo la evaluación que escribías tú en el papelito y mandabas tus respuestas. Luego vino otro tipo de prueba, luego vino el ser bachiller y ahorita estamos en el EAES, ¿no es cierto? Lo que quiere el Estado que es, no es netamente restringir el ingreso de estudiantes, pero sí filtrar a las personas que verdaderamente desean estudiar. Ahora, de cierta manera, ¿podemos lograr completamente eso? No, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que cierto margen de personas incluso entran y no es por su esfuerzo, ¿sí? Pero el Estado lo que busca es directamente que lo que se esté haciendo, ¿no es cierto? Que las personas que entran puedan aprovechar al máximo y no pierdan esto, ¿no es cierto? No pierdan la oportunidad del derecho a la educación. El derecho al trabajo, sí, todos tenemos un derecho al trabajo, es por eso que si tú buscas, ¿no es cierto? Está el IE del Ministerio de Relaciones Laborales y un sinnúmero de cosas que hay. Derecho al salario igual por trabajo, esto se refiere más, ¿no es cierto?, a lo que es antes, por ejemplo, si tú eras mestizo ganabas menos, si eras blanco gastabas más, si eras indígena gastabas un poquito menos y cosas así. Sí, hoy por hoy no, porque tenemos derecho a igual salario por igual trabajo, y si no, vas y te quejas del Ministerio de Relaciones Laborales y listo. Luego viene el derecho al descanso y al ocio, que estaría por demás, ¿no es cierto?, ponernos a analizar a qué se refiere, pero esa es la segunda generación. La tercera generación, lo que busca es el derecho a la paz, ¿no es cierto?, de vivir en un ambiente sano, el derecho al desarrollo y el derecho al patrimonio común, es decir, que podamos acceder a todo lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, quieren irse ustedes a la mitad del mundo, todos deben poder acceder, ¿no es cierto? No tienen que restringirme el acceso por ser, yo que sé, de una etnia o cosas distintas. De hecho, entonces tengo que poder acceder a esto. Entonces, estos son los derechos de solidaridad. Entonces, si ustedes se van a la Amazonía, igual tienen derecho a poder ingresar. De hecho, no les va a pasar absolutamente nada. ¿Sí estamos hasta ahí? Ya, listo. Entonces,
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se da en el año de 1948 y fue distribuida de la siguiente forma: el preámbulo, proclamación y articulado. El preámbulo, que nos explica directamente cómo está fundamentado los derechos humanos; la proclamación, que señala el carácter de declaración, que indica cómo se promociona, o sea, cómo tengo que yo enviar esos derechos para que la gente pueda verlo; y el articulado, que ustedes hicieron la consulta, que comprende de 30 artículos, ¿sí? Entonces, dentro de los 30 artículos, ojo, no es necesario que copiemos todo esto, porque lo que más me interesa es que tengan en sus cabecitas así como tienen ahorita las fechas de la Primera, Segunda Guerra Mundial, Revolución Francesa, las revoluciones industriales, ¿no es cierto? Igual que esto puedan tenerlo en su cabeza. Entonces vamos a ir a trabajar a los tiempos. Ya, listo. Entonces el artículo 1, 2 y 3 se refiere a la definición del ser humano, la 4, 5 y 6 la prohibición, 7 a la 20 libertad negativa, 21 libertad con autonomía, 22 a 27 libertad positiva y 29 a la 30 los deberes que debemos cumplir. ¿De hecho? Sí, de los cuales podemos considerar lo siguiente. Los derechos humanos fueron desarrollados en base al tiempo, como ustedes pueden ver, que empezaron desde el siglo XVII y ahora estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, en cada siglo se fue desarrollando. Y todo esto fue en base a la ideología con la que se estaba viviendo. Entonces, hasta el momento nosotros hemos hablado de dos, ¿no es cierto? El capitalismo y el socialismo. Hobbes y Locke me hablan de una ideología capitalista. Por lo tanto, podemos determinar que cuando hablamos de una primera generación de libertad, estamos hablando de un ambiente capitalista. Entonces, la primera generación fue desarrollado por el capital, por el capitalismo. ¿De hecho? Hasta ahí tener muy en claro y luego pueden recordarlo. Sí, entonces, primera generación capitalismo, y por eso me dice libertad, Estatua de Libertad de Estados Unidos y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya creo que con eso ya me voy a grabar. Primera generación, capitalismo. La segunda generación ya viene con algo de la Revolución Francesa, ¿sí? Y la participación política, porque estamos hablando de la Revolución Francesa. Ya sabemos qué pasó en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? La clase obrera se rebeló, se fueron en contra del Estado, terminaron conquistando algunas partes, luego hubo un montón de muertes debido al periodo del Gran Terror y cosas por el estilo que salían, ¿no es cierto? Sí. Y la tercera generación, que hablamos de una tradición socialista, netamente socialista. ¿Hecho? Sí. Entonces, cuando nos referimos a una generación socialista, estamos hablando de los derechos que tenemos como ser humanos dentro del campo laboral. ¿Hecho? Entonces estamos, primera generación, capitalismo; segunda generación, la revolución, las fuerzas liberales de la Revolución Francesa; tercera generación, netamente socialista; y para la cuarta generación podemos decir que ya se crea un ambiente en común entre socialismo y capitalismo para desarrollar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de el acceso a los sistemas de información. Eso estamos hablando prácticamente de socialismo, porque estamos compartiendo con todos, pero también estamos hablando de un producto consumista, porque estamos llevándole a las personas a ser un poco más consumistas en cuanto a aparatos y dispositivos electrónicos. Estamos hablando de capitalismo. Por lo tanto, podemos asumir que la cuarta generación nos referimos al capitalismo y al socialismo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿sí estamos? Sí, ¿no es cierto? Ya démosles 2 minutos para que reaccionen. Ya, pasemos. Entonces todos sabemos que la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, parte desde la necesidad de los seres humanos o de la necesidad de poder legislar los derechos humanos después de los crímenes que vimos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ya todos sabemos de esa historia de cómo Hitler exterminó prácticamente a un gran número de judíos, ¿no es cierto? Sí, ya todos sabemos de esa historia. La creación de la ONU, que fue en el año de 1945, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, y la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Sí, y se da la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son universales, es decir, todos los países en los que pertenecen a la ONU manejan estos derechos humanos,
y no podemos cambiarle absolutamente nada en ninguna de sus líneas. No podemos decir, no, es que yo soy Ecuador, yo soy chévere, voy a cambiarle una palabrita. No, no puedes cambiarle porque eso es a nivel mundial, ¿sí? Muestra el ideal del futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo. Sí, de cierta manera muestra un sistema más justo, un mundo totalmente idealizado. Sí, es por eso que podemos hablar que hablamos de un espíritu utópico, es decir, de un mundo que un poco irreal, ¿no es cierto? Porque si lográramos cumplir todos los derechos humanos, créanme que seríamos una sociedad más justa. Pero nosotros sabemos que directamente no cumplimos y esperemos que algún rato podamos cumplir todos los derechos humanos, ¿sí? Existen críticas frecuentes frente a la Declaración de los Derechos Humanos, como son, que son demasiado utópicos e irreales, o sea, hay derechos que no se dan, que simplemente esperamos que se den, pero durante mucho tiempo no se puede ejecutar o plantearlos o hacerlos cumplir a cabalidad, ¿sí? Son una muestra de los valores de la sociedad occidental, cosa que no es por así, porque los derechos humanos hablamos de que son universales, por lo tanto también se adaptan a nuestras necesidades. De hecho, son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. Esa sí estamos de acuerdo, porque son solamente 30 derechos. Yo creo que sí deberíamos considerar muchos más para tener una sociedad más justa, pero también entender que debemos nosotros poder cumplir esos derechos, ¿sí? Esas son las críticas frecuentes frente a los derechos. Listo. Así es como se declaró los derechos humanos, es un tipo de comercio, ¿no es cierto? Ahí está el preámbulo, el contenido y el articulado. ¿Sí? Entonces no vamos a detenernos mucho, solamente me interesa que lo sepan cómo es. Sí, así se proclamaba y se imprimía y se enviaba para que todo el mundo pueda leerlo. ¿Sí? Preámbulo. Y voy a fijarme en dos artículos en particular, que es dos artículos por los que luchó Nelson Mandela, que luego ya vamos a hablar de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, y todos estos tipos directamente que estaban asociados, ¿no es cierto?, a la lucha por los derechos. Entonces, acuérdense de este artículo, hecho, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Si este artículo ténganlos en la mente, es uno de los artículos por el que luchó Nelson Mandela. Ahí anoten aunque sea. Nelson Mandela, artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Sí? Absolutamente todos. Ya les voy a dar 2 minutos para que copien eso y continuamos. Me avisan ya si ya terminaron. ¿Ya? Listo. Entonces aquí estamos sin número de artículos que les mandé a consultar, que yo espero que sí los tengan, más que todo para que puedan leer, e incluso para que les sirva a ustedes mismos para saber cuáles son sus derechos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de derechos universales, ¿sí? Otro artículo que me interesa es el que menciona, es el artículo número 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Este es el artículo también por el que luchó Nelson Mandela. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay artículos en el que dice lucha por los derechos en contra de las razas, ni se contó que no la segregación de, ¿cómo es? Mejor leamos. Pero hacerle de lado a lo que son las otras etnias, ¿no es cierto? A los negros y cosas por el estilo. Ya, Nelson Mandela no luchó por eso. Nelson Mandela luchó por el primero que decía todos los seres humanos nacen libres en igualdad de derechos, ¿no es cierto? Y por este segundo que dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. ¿Hecho? Entonces, como les dije, más allá de escribir, lo que me interesa es que se queden en la cabecita lo que les hablo. Y eso si es posible, en 3 palabras pueden anotar en sus cuadernitos y tener muy en claro, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, circular libremente, yo solamente anotaría circular libremente Nelson Mandela y ya sé que ese fue uno de los derechos por el que luchó este tipo. Y de ahí ya puedo inventarme el derecho, aunque son inalienables, yo puedo crearlo, ¿no es cierto? Puedo parafrasearlo. Listo, y un sinnúmero de derechos que podemos tener. Sí, hablado de 30 derechos. El 30, ¿qué dice? Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas de la declaración. Conclusión, no puedes eliminar los derechos a tu favor. Es decir, yo porque soy Ecuador voy a tomar solamente los 10 primeros derechos, ¿sí? Necesariamente tienes que implementar los 30 derechos. Ese debe ser uno de los requisitos para pertenecer a la ONU. El próximo año voy a postular a ver si me dejan a mi país. Sí, sí estamos, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora vamos a hablar de estos tipos, que es muy importante. Entonces anoten ahí, solamente anoten Mahatma Gandhi. Las partes que diga, las que les diga, yo les diga, anoten. Cuando generalmente esté hablando, solamente tomen lo más importante. ¿De hecho? Ya, entonces Mahatma Gandhi, 1869 a 1948, prácticamente cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Se extendió a nivel nacional. El objetivo era erradicar el hambre y ponerle fin a las injusticias que se presentan a causa de sistemas de castas. Se ocupó en hacer lo propio para liberar a la India del dominio extranjero. Fue asesinado por un radical hinduista en 1948 a sus 78 años. Mahatma Gandhi es, déjenme ver si me acá, Mahatma Gandhi es también considerado, o por qué se le reconoce, o por qué se le recuerda, porque implementó una de las luchas que usó luego después Martin Luther King, que es usar lo que es la huelga de hambre o la huelga sin conflicto. Sí, las huelgas de paz. Entonces prácticamente lo que hacía era dejar de comer, ¿cierto? Y obviamente tenía personas que lo seguían. Cuentan, ¿no es cierto?, que Mahatma Gandhi tenía un gran número de personas que lo seguían y que lo apoyaban en lo que estaba haciendo. Mahatma Gandhi terminó en la cárcel, ¿sí? Y le propusieron que saliera, pero que se negara a seguir luchando. Y se dice que Gandhi sí aceptó y salió de la cárcel. Y en la segunda vez, ¿no es cierto?, que regresa, no, al revés. Él acepta, ¿no es cierto? Y prácticamente como hay seguidores de él que también estaban en la cárcel, ¿qué hubiesen hecho ustedes, ¿no es cierto? Si mi líder le meten en la cárcel, a mí me meten en la cárcel, y para él salir se niega a seguir luchando, pero solamente le mintieron. Conclusión, solamente le dijeron que dejara de luchar y se quedó en la cárcel. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen que harían ustedes? Yo creo que harían lo mismo que le hicieron a Gandhi. Dice que le sacaron en la cárcel. Entonces le golpearon hasta el punto en el que él sí ya después ya se dedicó directamente a lo que es mantenerse firme en lo que estaba pidiendo. De hecho, que el objetivo era presentar la causa del sistema de castas. Sí, porque estábamos hablando de una sociedad totalmente dividida, como pasaba en Alemania, los alemanes con los judíos, pasaba en todo el mundo, en realidad, en la India era igual, ¿sí? Pasaba en todo el mundo. Entonces, muy en cuenta de estas cuestiones. Y Gandhi termina implementando lo que es la lucha de paz. Acordarás en esto, la lucha de paz, la huelga de hambre, no hubo conflicto, él no se dedicaba así a lanzar piedras, nada por el estilo. Acuérdense mucho de eso porque a veces sí sale más de esas cosas de ahí, ¿sí? Luego viene Martin Luther King, ¿sí? Quien es una de las personas que es un religioso que estaba instruido en el conocimiento de la Biblia, protesta contra la segregación racial en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Y se dice que él prácticamente empieza con esta lucha por los derechos, ¿no es cierto? Porque dice que se sube a un bus y dentro del bus alguien le pide el asiento a una señora y se niega. Y yo asumo que eso fue un golpe fuerte, hubo golpes y cosas por el estilo, y la persona debió haber sido mayor de edad y cosas así. Al ver esto, Martin Luther King inicia con lo que es la lucha por los derechos o protesta contra la segregación racial en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Martin Luther King estaba inspirado en las ideas de Mahatma Gandhi,
¿Por qué? Porque Mahatma Gandhi implementó o se planteó con protestas no violentas, ¿sí? Protestas de paz. Y el objetivo era directamente lo que les dije. Por ejemplo, él implementó también las huelgas de hambre y cosas por el estilo. Entonces, Martin Luther King fue influenciado por Mahatma Gandhi para también generar de la siguiente forma. Martin Luther King, y quiero que se den cuenta de algo. Mahatma Gandhi muere, ¿no es cierto?, asesinado por un radical hinduista. Conclusión, es algo parecido, muere directamente por una de las personas que lo seguían. Él fue el que lo mató. A Martin Luther King ganó un premio Nobel de la Paz en 1965 y muere de la misma forma, asesinado por una de las personas radicales que estaba directamente en contra de lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Nosotros, una de las palabras de él, ¿cuál era? Nosotros podemos hacer las cosas juntos, nuestros líderes no tienen que vendernos, las amenazas y la violencia no nos intimidan, creemos en nosotros mismos, la economía es parte de nuestra lucha, tenemos un arma poderosa, la resistencia no violenta. Sí, él es Martin Luther King. Sí, luego viene Nelson Mandela, que viene desde el año de 1918 al 2013, que dentro de su estado se comenta que también ingresó a la cárcel, ¿sí? Y durante varias veces le propusieron que dejara de luchar, algo parecido a Mahatma Gandhi, que dejara de luchar y saliera rápidamente, cosa que él se negó. Luego, otra vez le ofrecieron a que su estado se dividiera en dos, en un lugar donde estuvieran los negros y otro lugar donde estuviesen los blancos, ¿sí? Cosa que tampoco aceptó, porque lo que buscaba era la lucha por los dos artículos que les había mencionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Conclusión, que el hecho de que seas negro o seas blanco, te tiene que dar los mismos derechos y tienes la misma validez, podemos decir, ¿no es cierto? Tienes el mismo valor humano con respecto a todos. Y la segunda, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en territorio y en estado. ¿Se imaginan si él hubiese aceptado que su estado se dividiera en dos, ¿no es cierto?, en negros y blancos? Cuando un negrito se pasa al lado de los blancos, yo asumo que lo hubiesen matado y viceversa, ¿no es cierto? Si un blanco por ahí se pasaba al otro lado donde estaban los negros, también lo hubiesen matado. Entonces no ayudabas en nada, mejor estabas ampliando lo que es el conflicto este. ¿Sí? Entonces, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en territorio de Estado. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz. Sí, justo en el año que yo nací. Demás, ¿no? Por eso nunca me olvido. 1993 recibe el Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Entonces ya vimos, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz y ahora viene Lenin Moreno. Consulta, Lenin Moreno recibió, pregunta mejor. Sami, ¿Lenin Moreno recibió o no recibió el Premio Nobel de la Paz? Sí, creo, no sé. Sí, creo. Vamos, Majo García. Creo que sí. A ver, Alison Claudio, Lenin Moreno recibió lo que es el Premio Nobel a la Paz. Yo creo que no. Creo que estaba nominado al Premio Nobel. Ajá, exactamente, pero a la final ¿recibió o no recibió? Ya, Yo creo que preguntemos a sí, alguien porque más. había memes que decían que sí. Había memes. ¿Cuál dijo eso? La Sami tenía que ser. Sí, fue nominado y quedó en... Nominado en el 2002. ¿Ya escucharon? Nominado, o sea, sigue participando. Y quedó en cuarto puesto, dice. Sí, recibió. Correa recibió el Premio Nobel a la Paz. Esperen, resalgamos este discurso. Yo siempre dije que no y nunca me quise poner a averiguar, pero hoy día vamos a salir de esa gran controversia. No, no es cierto, güey. Ya, fue nominado, pero no ganó el Premio Nobel de la Paz. Fue nominado. Casi lo ganó. ¿Y por qué lo ganó? ¿Quién sabe? Valery Zambrano, ¿por qué le nominaron al Premio Nobel de la Paz?
Si estamos hablando de estos dos, ¿no es cierto? Nelson Mandela, Martin Luther King, Nelson Mandela estuvo preso, luchaba por que los negros no se discutieran con los blancos, Martin Luther King algo parecido, pero en Estados Unidos. ¿Y por qué Lenín Moreno fue nominado al Premio Nobel de la Paz? Veamos de quién. Daisy Moreno. Yo digo que porque fue una persona muy extraordinaria que a pesar de sus dificultades pudo avanzar. Nada. Nada, qué extraordinario. No, lo que hizo fue generar, no sé si ustedes se acuerdan de un programa que generó el llamado Manuelita Sáenz, en el que se ayudaba, Manuel Espejo, en el que se asegura. Ya en la misión Manuel Espejo, lo que buscaba era directamente ayudar a las personas que tenían de cierta forma discapacidad, ¿sí? Y de cierta manera podemos decir que sí se ayudó, pero la falla de Ecuador es que no hay un filtro o no hay un examen muy claro de cómo se producen. Es por eso que, por ejemplo, una persona discapacitada tiene el derecho a tener el bono, tiene derecho a tener muchas cosas, tiene muchos beneficios, ¿no es cierto? Pero quienes aprovechan de eso, las personas que le cuidan. Sí, muchas veces son personas que solamente están con ellos por el dinero que tienen o cosas por el estilo. Ya, luego viene la igualdad de género. Esta es una parte también por la que hay mucho conflicto hasta la actualidad, ¿no es cierto? Y es primero tenemos que hablar de género y sexo. Todos sabemos qué es sexo y qué es género, ¿no es cierto? Sexo es prácticamente las causas biológicas por las que determinas, ¿no es cierto?, que si eres hombre o mujer. Mientras que género es por las causas con las que tú te adoptes psicológicamente, ¿sí? Pese a que las causas biológicas no determinen tu sexo, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres hombre y te crees ballena, cortarás de esta parte también, Roy. También le tienes que, ¿no es cierto? También te puedes considerar de cierta manera de género, ¿no es cierto? Sí, pues suele pasar esto. No, vaya, no por molestarles, chicos, créanme que me van a censurar. No, pero sí hay que hablar así, ¿no es cierto? El género es algo más psicológico, ¿sí? O sea, es algo más que tú, es algo subjetivo. Que, por ejemplo, si tú eres hombre y te sientes mujer, ¿no es cierto? A eso le denominamos género, ¿no es cierto? Porque tú no estás interpretando de forma biológica. En cambio, si naces con tus genitales de hombre, ¿no es cierto? Asumimos que el sexo es masculino, igual a mujer, ¿no es cierto? El sexo es femenino. Entonces hay dos diferencias muy grandes en eso, entre sexo y género. Entonces lo que buscamos nosotros es la igualdad de género. Entonces, ¿por qué le hablamos de igualdad de género y no hablamos de igualdad de sexo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en sexo solamente tenemos dos, creo, ¿no es cierto? Hasta la actualidad. Macho y hembra, masculino y femenino. Mientras que género tenemos un montón y han de seguir aumentando. Sí, y aunque ustedes no me lo crean, el género muchas veces aumenta, o sea, hay muchos cambios psicológicos de las personas por los que se va optando, ¿no es cierto?, por la implementación de nuevos géneros. Hasta ahorita, ¿cuál conocían ustedes? El LGBTI, ¿no es cierto? ¿Cómo es gays, lesbianas, transexuales, ni sé qué nomás, ¿no es cierto? Me parece que ahorita ya lo aumentaron una letra más, ¿no es cierto? Quizás algún rato esté en el abecedario, el ABCDFG, yo qué sé. Sí, entonces cada vez se va aumentando géneros y suele pasar esto, pero hay que interpretar que estamos hablando de igualdad de género, ¿sí? Es decir, que todos tengan los mismos derechos, ¿sí? Entonces, género se entiende como un género, la construcción sociocultural, y esto es muy importante entender, el campo donde vivimos o cómo nos desarrollamos o cómo fuiste criado, podemos decirlo así, ¿sí? Va a interpretar tu diferencia sexual, va a interpretar el tipo de persona que vas a ser, y eso es muy certero, ¿no es cierto? O sea, tú vas creciendo y vas optando, ¿no es cierto?, con las características psicológicas y sociales en el que fuiste creciendo. ¿Hecho? ¿Sí? El género se construye y se reproduce a través de la dimensión sociocultural, pero también por medio de instituciones y organizaciones sociales. Sí, nos referimos a que hay muchas instituciones que te van a apoyar directamente, por ejemplo, al cambio de sexos, de género, perdón, a la adopción de nuevos géneros. Sí, y hay también organizaciones sociales que puedes acudir directamente para esas cuestiones. De hecho, sí, no, aquí hay alguien de otro género, mentira, no va a preguntar eso. Sí, los derechos humanos de las mujeres
¿sí? Los derechos humanos de las mujeres. Y todo esto por lo siguiente. Hablamos de igualdad de género, ¿no es cierto? Hablamos qué es sexo y qué es género, ¿sí? Pero cuando hablamos de esto vamos a caer en lo siguiente, en los derechos humanos de las mujeres, porque de cierta forma, ¿no es cierto? Podemos hablar de, cuando hablamos de género hablamos de un sinnúmero de cuestiones que puede haber, ¿no es cierto? Y cuestiones que ni siquiera conocemos nosotros, pero puede existir muchos géneros. Pero en sí siempre nos vamos a centrar en los dos, en el sexo, ¿no es cierto? En mujeres y hombres y en las características, beneficios y derechos que cada uno de ellos contempla. ¿Hecho? Sí, entonces aquí, por ejemplo, tenemos los derechos humanos de las mujeres, que son bien rayuelas las mujeres, ¿no es cierto? Ya tenemos la Declaración Universal de los Derechos, ya tenemos los 30 derechos que nos dieron, tenemos los derechos y encima de eso piden más y piden lo mismo. No, mentira. Sí, entonces viene la Declaración Humana de las Mujeres, ¿sí? ¿Qué piden o cuál es el requerimiento de las mujeres en los derechos humanos? La primera, tener el derecho a la igualdad. Y nos referimos, por ejemplo, a que sean tratados de forma similar, ¿no es cierto? Dentro de un trabajo puedan tratarlos de forma parecida. Hablamos de un derecho de igualdad, ¿sí? Pero hay el otro campo, que ustedes deben haber escuchado las protestas que existen a nivel mundial, ¿no es cierto? En que las mujeres piden muchas cosas más y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Ya, hablamos de igualdad hasta cierto grado, ¿no es cierto? Hasta cierto momento en que las mujeres podemos decir, tener ese rasgo de igualdad entre las personas. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo hice las prácticas en CEDAL, bueno, no saben ni qué es prácticas, pero hice en CEDAL, ¿no es cierto? Donde prácticamente tienen que entrarse a un horno a alta presión, cargados de un traje súper pesado, ¿sí? Y entran prácticamente y se empieza, ni bien entras de ley te quemas porque es un horno y el horno no se puede apagar, los que hay en CEDAL, para fundir el aluminio. Ya, ese trabajo directamente es desempeñado por hombres, ¿sí? O sea, no le dan a una mujer por los cambios biológicos que puede tener en su organismo, que son muy distintos a los organismos de un hombre. Ustedes saben que una mujer, si toma mucha agua, ya creo que ya se ponen mal, ¿no es cierto? Sí, en buen plan. Y sí he escuchado yo eso, que hay un tipo de agua que le sube el pH, bueno, unas cuestiones medias densas, a ver. Sí, se imaginan si a una mujer entra, ¿no es cierto?, en un horno a alta presión, su organismo va a tender a cambiar por alguna razón, mientras que estos trabajos son desempeñados por hombres. Sin embargo, netamente la empresa postulan hombres y mujeres, de los cuales las mujeres generalmente siempre rechazan ese puesto de trabajo. Entonces, hablamos de igualdad, ¿no es cierto?, de lo que requieren, pero sí hay que tener ese margen, ¿no es cierto?, ese margen de estabilidad entre lo que podemos y no podemos realizarlo. Entonces, igualdad no se refiere solamente a tener, ¿no es cierto?, a tener, yo qué sé, el mismo trabajo que desempeña un hombre, sino que la igualdad se refiere a que debemos directamente como empresa o como regiones o como cosas por el estilo, entender hasta qué margen se puede estabilizar una mujer y desempeñar el mismo trabajo. Por ejemplo, hablamos de doctores. En cambio, un doctor puede ser hombre, como puede desempeñarlo de la misma manera una mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el trabajo dictamina para poder hacerlo de la misma forma. ¿De hecho? Derecho a igualdad de protección ante la ley, ¿no es cierto? Derecho a tener mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar. El derecho a contar contra condiciones de trabajo justas y favorables. El derecho a no ser sometida a tortura ni a otros tratos o penales crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Derecho a la libertad y seguridad de la persona y el derecho a vivir libre en todas las formas de discriminación, ¿sí? Entonces, excelente todo lo que pidieron, pero si nos dimos cuenta, si está o no está dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo, hace un realce específico para las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hablamos de los derechos humanos. La formulación de estos derechos se sustenta en un principio de igualdad que abarca la dimensión de igualdad. Oportunidades para participar políticamente y toma de decisiones económicas. Es decir, si por ejemplo, ahorita a la Sami se le ocurre ser presidente de la República, está en su derecho de poder hacerlo, ¿no es cierto? Cosa que antes no podías hacerlo por el mismo hecho de ser mujer. Y por el hecho de ser mujer no podías ni siquiera acceder al voto. Solamente los hombres podían acceder al voto, cosas que ya cambiaron, ¿no es cierto? Y son cosas ilógicas también. ¿Cómo no, una mujer no va a poder acceder al voto si también tiene su capacidad intelectual para poder hacerlo? ¿Sí? Acceso a los servicios básicos, retribución para igual trabajo y derechos ciudadanos en todas las áreas de vida pública. Sí, hay que entender que las mujeres
¿sí? Tienen cierto margen de protección bajo la ley. Y mucha atención con esto. Cuando vemos, ¿no es cierto? Cuando nos subíamos al bus, ¿sí? Hay puestos específicos para quién nomás. Los puestos que te guardan. 4. Maricho. 4 dice. ¿Qué hables, hombrecito? Para personas o mujeres embarazadas, hombres o mujeres con discapacidad. Exactamente, ¿no es cierto? Sí, pero ahí estamos hablando de derechos de protección específicamente para las mujeres embarazadas. Los derechos de las mujeres no están dentro del campo legislativo, es decir, por el hecho de ser mujer, no tienen que rebajarte absolutamente nada, por ejemplo, en el pago de los servicios básicos, ¿sí? Mucho ojo con eso. Entonces, tenemos ciertos beneficios, tanto hombres como mujeres en ciertas actitudes, pero en un punto llegamos al principio, a la igualdad, en que tanto mujeres como hombres tienen o pueden mantener el mismo estándar. Dentro de eso también las mujeres, y anotarán esto, tienen el derecho a la planificación familiar, ¿sí? Es decir, si una mujer no quiere tener hijos, no le puedes obligar a tenerlos, ¿sí? Ella está en todo su derecho de acceder primero a planificación familiar y luego poder tener como cuyes, ¿no es cierto? Pero primero tiene su derecho para estar en planificación familiar, ¿sí? Esos son de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, ¿las mujeres tienen derecho a que me rebajen el pasaje de autobús? No, porque eres mujer, a menos que estés embarazada, que es prácticamente, estás dentro de las circunstancias especiales para subirte a un autobús. ¿Hecho? Sí, hasta ahí sí estamos. También las mujeres tienen derecho a la parte que decía aquí, esta parte que aquí, a los derechos a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos. Sí, no puede ser sometida a nada de eso. Sí, así que Christian Grey, nada que ver. Y saben que se ríen, ¿no? Saben. Los hombres antes no entendemos eso. Muy bien, Diego, Anton. Las mujeres son terribles. Ya, hasta ahí sí estamos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas y géneros en general? ¿Algunas preguntas, muchachos, que tengan en particular? Pueden hacerlo, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, nos vamos a quedar hasta ahí. Creo que tiene un video. No tiene un video. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Alguna pregunta en específico que ustedes tengan? Sí, hemos hablado de los derechos humanos, hemos visto que los derechos de las mujeres se asemejan mucho a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, salvo estas dos características, ¿no es cierto? Al acceso a un campo de protección y también a la planificación familiar, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, si el Diego Casa se llega a casar y le pega a la mujer tiene todo el derecho de irse a la Defensoría de la Mujer y denunciarle, ¿no es cierto? Tiene protección para eso. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es la que le pega al Diego Casa? ¿A dónde va a quejarse? Chuta, lo grave es que tiene que ir a la misma Defensoría de la Mujer. Conclusión, mejor ahí me quedo, no, pego mate, mujeres, no, al revés. ¿No? Ya, muchachos, listos. Entonces nos quedamos hasta ahí. Nos vemos la próxima clase. Por favor, estudien la parte que vimos hoy día, que fue más teórico con respecto a las otras que eran más fechas que podíamos grabarnos, pero muy importante tener todo lo que mencionamos de sus cabecitas. De hecho, muy atentos, vamos a estar constantemente hablando.